una cosa fundamental en mi vida también es la labor de cineclubs. Yo a los 15 años empecé a dar el primer cineclub, que fue en el Astarloa, me acuerdo. Y luego he hecho cineclubs en Bilbao, en Durango, por supuesto, en los jesuitas, en Ermua. Pero entonces tu afición al cine, si empieza a los 15 años, si empiezas No, con... no, mi afición al cine empieza a los 7 años. Claro, eso no has contado. ¿Y cómo empieza? ¿Por qué empieza? Pues empieza porque yo me tragaba todas las películas. Y sobre todo me gustaban las películas de terror. Las películas como las de mayores de 14, de 16, que había otras mayores de 16, esas no podías entrar. Pero las otras, las de suspense, que eran de miedo, me veía todas. Luego me daba miedo ir a la cama y mi padre se cabreaba. Tú has sido, vamos a decir, una persona que te has formado a ti mismo, ¿no? Porque la afición al cine, a los libros, las lecturas, pues... Sí, pero luego no había... Tengo un buen recuerdo cuando yo tenía 10 años de un tal Larrea, un padre Larrea, que no es el Larrea que ha habido después, sino otro padre Larrea. Aquel me dejó el primer libro de cine que leí, que me acuerdo que se llamaba Cara al cine. Y de ese tengo buen recuerdo. Pero luego ayudaba a hacer cineclubs al padre Aguirre. ¿Te acuerdas? El padre Aguirre. Sí, me acuerdo. Sí. Ese era Euskaldun. Sí, pero no hablaba. Pero bueno, quiero decir que era vasquista, que era muy... Sí, conmigo no.